Voy a caminar 15,000 pasos por los siguientes 7 días, empezando ahora. Y se preguntarán, ¿por? He visto cientos de videos y he leído cientos de artículos hablando de este tema. Bueno, en realidad como 4 videos y 2 TikToks. Y me sorprendió saber que ni una sola persona en esos videos no tuvo resultados. Así que, después de una ardua investigación, me animé a intentarlo. Ahora, según lo que dice mi querida amiga ChatGPT, estaré quemando alrededor de 750 calorías si camino 15,000 pasos diarios. Es un déficit calórico bastante grande. Ahora, no cambiaré absolutamente nada más. Ni mi dieta, ni mi sueño, ni mi ejercicio habitual, nada. Todo esto para que veamos exactamente los cambios de caminar 15,000 pasos al día. Ahora, ¿será que bajo de peso? ¿O será que mis ilusiones de encontrar una manera fácil de bajar de peso sin la necesidad de cambiar mis muy malos hábitos alimenticios sean solamente eso, una ilusión? Habrá que averiguarlo. Ok, hoy es el día 1 y lo primero que voy a hacer es pesarme. Hoy es martes 10 de octubre. Me voy a pesar únicamente con playera, sin pantalón y sin zapatos. 81.6. Ok. Tengan en cuenta que el último día voy a hacer exactamente lo mismo, a la misma hora, con la misma ropa y bajo las mismas condiciones. O sea, después de ir al baño. Y ok, este es el día 1 de cómo me veo. Un gran insoportable de este lado, pero pues bueno, un poco de panza. Así es como me veo. Por eso estoy haciendo este reto, ¿no? Un poco descuidado. Para ser sinceros, no creo que cambie mucho en 7 días. Pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Según lo que tengo entendido, caminas alrededor de 1000 pasos cada 10 minutos. Incluso un poco más. Por lo que caminar 15,000 pasos sería casi 2 horas. Lo cual, si lo hago seguido, es decir, las casi 2 horas seguidas, pues es insostenible. Hay que trabajar y hacer cosas. Entonces necesito dividirlo en la mayor cantidad de secciones posibles durante el día. Y he decidido que voy a optar por dividirlo en secciones de 15 a 30 minutos, más o menos. Dependiendo de qué tanto tiempo tenga, puedo ir a caminar 15 minutos. Quizá empezar el día caminando 30 minutos sería lo ideal. No lo sé, la práctica me lo dirá. Pero pues bueno, empecemos. Ok, pues mientras camino les cuento. Tengo 2 opciones para caminar. Ya sea salir a la calle, como ahorita, o puedo usar mi caminadora, que está en casa. Pero, viendo cómo está el clima, creo que lo mejor va a ser usar la caminadora. Y ya está lloviendo. 6 horas después. Pues son las 7 de la noche y apenas llevo 4,000 pasos. Para el final de este video quiero resolver varias dudas que seguramente tanto yo como ustedes tenemos. Y son básicamente, ¿es sostenible hacerlo todo el tiempo? ¿Todos los días? ¿Es necesario hacerlo todos los días? ¿Qué tanto peso o grasa se va a bajar? ¿Qué tanto músculo se va a perder? Si es que se pierde o si es que se gana. No lo sabemos. ¿Qué otros beneficios puede traer hacer esto todos los días? No lo sé. Tendremos que averiguarlo. Pero por ahora voy a tener que caminar bastante y por bastante tiempo porque no seguí mi propio consejo de dividirlo en varias secciones, dado al trabajo. Así que pues nada, voy a darle y los veo mañana, supongo. Primer día y ya la Ayer estaba haciendo el video anterior a este en el canal y literalmente escribí, grabé, edité y subí el video. Entonces, pues eso me tomó un buen de tiempo. Y cuando me di cuenta ya eran como las 11 de la noche. Y pues me subí a la caminadora y dije hasta las 12 a ver qué. Y le di, caminé lo más rápido que pude por 1 hora seguida y llegué a 13,000 y cacho. Como 13,500 pasos. ¿Qué digo? No es una gran diferencia, o sea, no es como que me haya quedado en 5,000. Pero aún así esos poquitos pasos que me quedaron me duelen. Me duele saber que quedé a nada en el primer día. Bueno. Pero pues bueno, primer día, casi 15, no estuvo tan mal. Vamos a ver qué tal mañana. Día 3, chicos, y sí, ayer se lograron los 15,000 pasos. ¡Qué emoción! No grito. Y
bueno, ahorita estoy yendo hacia el supermercado. Creo que realmente el truco está en estacionarte lejos, caminar, como meter pedacitos de actividad o de caminata durante el día. Más que dividirlo, también está en caminar haciendo cosas normales, cosas del día a día, y tratar de hacerlo un poco más. Si sales al súper o a la tienda y usualmente llevas el coche y no está tan lejos, pues sal y camina. Digo, no vas a regresar con 30 bolsas cargando, pero si vas por alguna cosa, ¿saben? El chiste está en hacerlo poco a poco. Pero pues bueno, emocionado. Hoy también se va a lograr, seguro. Y a ver cómo nos va mañana. Ok, ya entendí, por fin. Ya entendí. El secreto está completamente en hacerlo por pausas, tal como les dije ayer. El día de hoy estuve grabando unas cuantas escenas para el intro que vieron al principio del video. Y sin darme cuenta, llegué a 6000 pasos en un ratito. Entonces 100% el truco está en tratar de ser más activo sin tener que intentarlo. No sé si me explique. A lo que voy es, yo solamente por caminar y grabar unas cuantas escenas logré caminar 6000 pasos sin darme cuenta, sin ni siquiera sentir ningún esfuerzo, no como el día 1 que casi me muero. Entonces creo que ahí está el truco, porque si lo intentas hacer realmente de que media hora y media hora y media hora o una hora, no lo vas a conseguir. Es verdaderamente difícil hacerlo de esa manera, pero si lo haces incidentalmente, ahí está el truco. Entonces así lo voy a hacer. Recapitulación, digamos bien, ayer igual se cumplieron los pasos, hoy probablemente se cumplan mucho más fácil que ayer, y si lo hago de esa manera mañana y pasado, probablemente también. Así que esperemos que así sea. Son las 11 de la noche, ya casi acabo mis 15,000 pasos. Bueno, no, realmente voy como en 13,500, pero sí podemos, sí podemos. Hace un frío horrible, pero pues bueno, toca hacer los 15,000 pasos. Hoy estuve trabajando todo el día, fue casi imposible caminar tanto. Me salvó un poco que caminé en la mañana, como 45 minutos. Entonces pues eso me salvó, pero ya no puedo más. De verdad que sí es difícil. Es bastante difícil caminar 15,000 pasos diarios. No lo veo tan realista como una rutina diaria, a menos que camines para el trabajo, de regreso, etcétera, etcétera. Pero pues todo sea por el video. Y pues hoy ya es el 7º día. Técnicamente hoy ya acaba la semana, pero pues mañana grabaré las conclusiones, ya lo verán. No grabé los otros días porque también estuve súper ocupado. También me puse a caminar casi hasta medianoche, pues no lo grabé. Y también el video se iba a hacer muy largo y muy repetitivo. Pues nada más estoy caminando. Pero pues por ahora me toca seguir caminando un buen rato. Pero pues venga, ya es el último día. Podemos. Oficialmente terminaron los 7 días el día de ayer. Obviamente tenía que terminar los 7 días caminando mis 15,000 pasos y se logró, como pueden ver en esta gráfica de ahí. Lamentablemente el primer día fallamos, si lo recuerdan, pero todos los demás días se lograron los 15,000 pasos y eso me tiene bastante orgulloso. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a las conclusiones. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viví? ¿Es sostenible o no? Pero primero lo primero, y nos tenemos que pesar. Por cierto, no les enseñé, pero hoy es martes 17 de octubre, para los que no piensen que pasó una semana, sí pasó. Y ahorita que me pese, pues también la van a poder ver, para que sea súper transparente todo. Y pues bueno, ahora también, si recuerdan bien, les dije que me iba a poner la misma ropa, exactamente la misma ropa, para poderme pesar y también estar bajo las mismas condiciones, es decir, con todas las necesidades afuera. Entonces pongámonos la misma playera. Listo. Ok, y aquí está el iPad para que vean que sí es el día de hoy. Uy, estoy nervioso. A ver, venga. Nada. ¿Qué? No, a ver, espérate, no puede ser. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Cuánto fue? Más de 2 kilos. Más de 2 kilos en una semana. No creo que haya cambios tan drásticos.
Ya lo veremos en el video y en la comparación, pero el peso sí me sorprendió. Ahora, cabe aclarar que sí me siento un poquito más delgado. O sea, como que siento que ya no me estorba tanto la panza. Obviamente va a ser imperceptible, a menos que los ponga lado a lado. Pero ojalá ya cambies, ojalá ya cambies. Ojalá ya encontré el hack. Pero pues bueno, a ver. Así es como me veo una semana después. Creo que no se ve la gran diferencia. Bueno, sí me siento un poco más sin panza. Creo que me ve bastante igual. Sí, pues ¿qué esperaba para una semana? Pero, wow, con el peso. Ahora, también se puede deber a muchos factores. Usualmente la primera o las primeras semanas de cuando bajas de peso, casi todo es agua. Puede ser que también era un déficit bastante grande, 750 calorías. Pero probablemente sea agua, que aún así es muchísimo. Es muchísimo. No lo puedo creer. Pero bueno, vamos a las conclusiones. A ver pues, conclusiones. Sigo en shock. No, a ver, probablemente sea agua, como les digo. La mayoría de las veces es agua. Y la gente se emociona bastante, como yo ahorita. 2, probablemente también haya sido que mi dieta no fue tan sucia, se podría decir, durante esta semana. Y a eso sumémosle las 750 calorías. Pues bueno, obviamente había un déficit muy grande y por ende bajé tanto. 3, es sostenible, es bueno. Sostenible no lo es tanto porque sí hay días en los que luchas demasiado para poder llegar a tus 15,000 pasos. Es perder muchísimo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces no diría que es tan sostenible. Saludable, sí y no. Sí, porque caminar bastante obviamente te va a hacer bien, va a hacer que tu corazón esté feliz y viva por muchos más años. Pero si estás en un déficit tan grande por tanto tiempo, no va a ser bueno para ti ni para tu salud, a menos que compenses un poco de ese déficit con comida saludable, sobre todo, obviamente. Pero 100% tienes que no estar en un déficit tan grande. Y pues nada, chicos, ya lo saben. Si quieren perder 2 kilos en una semana, caminen. No, probablemente los resultados no sean los mismos para todos, obviamente, pero para mí lo fueron, estuvo bastante bien y encontramos un pequeño hack. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, los que se quedaron, obviamente. Se los agradezco mucho, no se olviden de suscribirse, dar like, compartir, hacer lo que quieran con este video. Bueno, no le den dislike, no sean así. Pero pues nada, también déjenme saber en los comentarios si les gustó este video, tienen más ideas de retos, fitness o algo así que quieran que haga, pues con mucho gusto los hago. Y pues se vienen bastantes videos buenos. Espero que se queden, se suscriban los que no están suscritos y los que ya están, pues quédense, activen notificaciones. Se vienen videos muy buenos. Pues nada, chicos, los adoro, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.